Abogadas, abogados, felicidades por estar aquí en esta clase de Vive Derecho que regularmente damos los días miércoles en esta comunidad jurídica de Abogados en Acción. Siempre buscamos tener temas que les funcionen a ustedes y cuando menos, sino que, porque probablemente ustedes no sean laboralistas el día de hoy, pero sí les puede dar un panorama fundamental de cómo es la tendencia o el impacto que tienen ahora los tratados de libre comercio con la justicia mexicana. Y en este contexto, precisamente, ya había yo tenido anteriormente oportunidad de platicar con nuestro ponente hace unos meses y que me platicaba exactamente este aspecto de cómo se ha visto transformada la justicia laboral, él en su especialidad como líder laboral. Y entonces, pues creo que para todos nosotros es importante que no solamente conozcamos los aspectos de derecho, porque ustedes, como saben, no solamente les damos técnicas de litigación, técnicas de argumentación jurídica o de oratoria, sino también les damos conocimiento en otros matices, como por el caso es técnicas de marketing o en su caso el manejo de la inteligencia emocional. Y bueno, el día de hoy, pues yo creía importante o estimo importante darles a conocer exactamente el impacto que tiene efectivamente pues el TECMEC dentro de la justicia laboral. Ese es, no es exactamente una materia propiamente jurídica, sino lo que realmente se trató dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pues el impacto que puede tener y que tú debes de conocer. Esta transformación que se ha visto permeada no solamente porque si estábamos hablando de la oralidad, no solamente es en la materia penal, sino también obviamente en la materia laboral, la materia civil, mercantil, todo eso tiene vinculación precisamente con este tipo de tratados. En este sentido, pues nuestro ponente del día de hoy es el maestro Jorge René Sánchez Juárez, pues él estudió en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, la licenciatura en Ciencias Políticas, también obtuvo la maestría en Ciencias Políticas, pero por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, cursó normas internacionales de trabajo para magistrados, juristas y docentes de la OIT celebrado en Lima, Perú, en el año 2003. En 2011 cursó normas internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes de la OIT celebrada en Montevideo, Uruguay. Él es, como actividades sindicales, que es la parte fundamental en la que él se enfoca y a lo que se dedica prácticamente al 100%. Él es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la FROC con labor en el Estado de Puebla. Y bueno, pues ha tenido distintas actividades académicas, ha sido catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en materias de teoría del Estado, derecho político electoral y filosofía política, catedrático de medio tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en materias como Introducción a la Ciencia Política, Políticas Públicas y Elección Pública, y miembro titular de la Fundación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, ha sido, pues ha tenido distintos cargos de elección popular que para los efectos precisamente de esta conversación no se los proporciona porque sí, también es muy amplia. Lo importante es que ustedes conozcan que efectivamente nuestro ponente tiene mucha experiencia. Él lo conozco desde hace muchísimos años, un extraordinario orador, ganador de precisamente de concursos de oratoria, así es que para él el micrófono no le es ningún problema para la comunicación. Así es, mi querido René, si no tienes inconveniente, pues ahora sí te dejo los micrófonos para que compartas precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Adelante. A ver. ¿Sí me escucho ya? Ya, perfecto. Muy bien. Pues gracias, George. Me pones la vara muy alta, siempre. Pero con mucho gusto. En primer lugar, te agradezco esta oportunidad de poder dialogar con este auditorio tan importante y poder comentar algunas de las experiencias que estamos viviendo en el ámbito laboral derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral,
y que, como todos ustedes saben, pues viene como consecuencia derivada de la firma de convenios internacionales que tiene nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo. Sabiendo cuáles son las principales funciones y los principales objetivos de la OIT, que podría ser como el marco general, que es la paz universal, que tiene que ver con esta definición de que el trabajo no se considera una mercancía, de cómo garantizar la libertad de expresión y de asociación, que son elementos fundamentales para el desarrollo, el que no debe existir diferenciación de raza, credo, sexo, y que todos tenemos derecho al bienestar material, al desarrollo espiritual, a la igualdad de oportunidades, y que en este sentido es como la Organización Internacional de Trabajo empieza a desarrollar su razón de ser. Las principales fuentes normativas de la OIT, habrá que recordar que son los convenios internacionales del trabajo, que son tratados internacionales, que son vinculantes una vez que han sido ratificados, como lo ha hecho nuestro país. Si no son ratificados, se convierten en una fuente importante de inspiración para legisladores y jueces, y tiene en este sentido 198 convenios que han sido adoptados a la fecha. ¿Cuáles son otra de las fuentes normativas de la OIT? Las recomendaciones internacionales del trabajo. En estas recomendaciones internacionales de trabajo tienen que ver con directrices, no son vinculantes, pero constituyen también una fuente de inspiración para legisladores y jueces. Actualmente hay alrededor de 200 recomendaciones que se han adaptado a la fecha. Estas recomendaciones internacionales del trabajo son diferentes a las recomendaciones que emiten los órganos especializados que tiene la OIT. Tiene ciertos órganos que denominan órganos de control, que son órganos especializados en diferentes temas del trabajo. Otra fuente normativa de la OIT son los pronunciamientos que hacen precisamente estos órganos de control de la OIT, y aquí juega un papel fundamental uno de estos órganos, que es el que tiene que ver con la libertad sindical, el Comité para la Libertad Sindical, que fue uno de los temas importantes y que están ahora ya definidos en la Ley Federal del Trabajo en México, y que son resultado de estas negociaciones que se hicieron entre Estados Unidos, México y Canadá, y que hoy tiene como característica este tratado o este acuerdo comercial de que tiene un capítulo laboral, que no lo tuvo el pasado TLC. Hoy el TMEC tiene un capítulo laboral, que ese es el que tiene que ver con todo lo que hoy estamos viviendo en materia laboral en nuestro país. Las normas internacionales tienen como característica que se convierten primero en su origen, que son tripartitas, y por lo mismo son elaboradas y adoptadas por gobiernos, empleadores y trabajadores a través de los sindicatos. Son estos pisos mínimos de protección que pueden ser ampliados en cada país, no es limitativo de ninguna manera. Son los principios esenciales del derecho laboral, y estas disposiciones tienen aspectos que son directamente aplicables, y al mismo tiempo también las legislaciones nacionales pueden desarrollar estas mismas disposiciones. Y también otra característica es de que son sometidas a un control internacional. Estas forman parte de todos los tratados y acuerdos internacionales que tienen los países. ¿Cuáles fueron estos convenios fundamentales que dieron origen a la reforma laboral y que están definidos en el capítulo laboral del TMEC? El convenio 87, que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical. El convenio 98, que es el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que ese es el que ha cobrado más importancia en la actualidad. El convenio 100,
que habla de la igualdad de remuneración, el convenio 111, que es un convenio que habla sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el convenio 29, que es el que habla sobre el trabajo forzoso, el convenio 105, que habla sobre la abolición del trabajo forzoso, el 138, que habla sobre la edad mínima para trabajar, el convenio sobre la edad mínima, y el 182, que es el convenio que tiene que ver con el tema de erradicar las peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil, que es otro de los temas que están insertos en estas negociaciones. Entonces, los órganos de control, también es importante estos organismos que forman parte de la OIT, tienen que ver con estas comisiones de expertos, que son los que van a aplicar los convenios y las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo a los gobiernos. Y específicamente hay uno que es el que tiene mayor importancia en este tema, que es el que comentaba, el Comité de Libertad Sindical. Este comité de expertos es el que va a tener una mayor incidencia en este tipo de reformas. Entonces, hay una relación, existe una relación entre lo que es la reforma constitucional y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque tiene que ver precisamente con la adopción de estos principios, negociación colectiva y libertad sindical, y el otro gran tema que es el nuevo modelo de justicia laboral. En el caso del sistema de justicia laboral, el nuevo sistema, ustedes saben, tiene que ver con la desaparición gradual de las juntas de conciliación y arbitraje, que van a ser sustituidas por estos tribunales laborales. Va a haber un organismo, el Centro de Conciliación también, que va a ser un organismo que va a ser autónomo, que va a llevar a cabo todo este proceso de negociación de los contratos colectivos, y la elección de las dirigencias o de las representaciones sindicales a través del voto personal, libre, secreto y directo, y que esta también va a aplicarse, esta negociación y esta votación se va a aplicar también para lo que será la aprobación de los contratos colectivos de trabajo, y también para los conflictos de titularidad, que anteriormente era lo único que se utilizaba cuando había conflictos de titularidad. Hoy también va a ser para la aprobación o legitimación, como lo llaman, de los contratos colectivos de trabajo. El convenio 98 es entonces este convenio que tiene que ver sobre la negociación colectiva, y que nuestro país lo ratificó en septiembre de 2018. El convenio 98 de la OIT relativo a los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva, y el capítulo 23 del TEMEC y el anexo 23A es la parte de este capítulo laboral que es nuevo en la conformación de este nuevo tratado. Y este capítulo 23 del TEMEC y el anexo 23A del TEMEC es el que habla en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Y este se firmó por México, Estados Unidos y Canadá en noviembre de 2018. ¿Qué dice el capítulo 23 del anexo laboral? Busca reafirmar, dice, los compromisos asumidos por los 3 países miembros en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la legislación de cada país o cada parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral de la que se trata. El anexo 23A también es interesante de este tratado comercial. Nos habla sobre la representación de los trabajadores en la contratación colectiva, y que compromete a México a adoptar en su legislación una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, condicionando la entrada
en vigor del tratado a que dicha legislación exista y entre en vigor en un plazo límite al 1 de enero de 2019, que fue el momento en el que se aprobó la entrada en vigor de esta legislación. ¿Cuáles podríamos decir que son los aspectos principales del anexo laboral? El derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, sin injerencia de los patrones en las actividades sindicales, la creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo, que es este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que se encarga de esta parte del registro de los contratos colectivos, la elección de líderes sindicales mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores, la verificación por parte de la autoridad de que la mayoría de los trabajadores apoya a sus dirigentes, así como el contenido de los contratos colectivos negociados y sus revisiones a través del voto personal libre y secreto. La revisión dentro de los siguientes 4 años de todos los contratos colectivos, que ese es el compromiso que hizo el país, México. Tenemos que llevar a cabo esta legitimación de los contratos antes del 1 de mayo de este año. Es la fecha límite que se propuso, lo cual nosotros vemos que no va a poder concretarse tal cual. Tal vez pueda haber alguna ampliación o algún cambio en ese sentido. Y la publicidad de los contratos colectivos y los documentos relacionados, creando un sitio web centralizado que permita su consulta. Hoy podemos consultar en la página de contratos colectivos, podemos tener acceso a todos los contratos colectivos de trabajo que fueron registrados en su momento a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que busca este tratado? Pues garantizar la representatividad en la negociación colectiva. Eso es lo que busca. La reforma laboral tiene como base fundamental el artículo 390 bis, que es el que establece un procedimiento para garantizar que el sindicato que solicita negociar un contrato colectivo cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Es la obtención de esta denominada constancia de representatividad, que ahora es el documento que va a permitir a los sindicatos poder demostrar que tiene la suficiente participación dentro del centro laboral para poder representar a los trabajadores. El artículo 390 ter también de la Ley Federal del Trabajo es otro artículo importante y habla de un procedimiento que se establece para garantizar que los trabajadores conozcan y aprueben el contenido de los acuerdos negociados por su sindicato previo a que éste sea depositado y entre en vigor. Es decir, hoy cualquier negociación colectiva que se lleve a cabo será votada por las trabajadoras y los trabajadores una vez que conozcan o sepan del contenido de lo que el sindicato y la empresa hayan negociado. Como les decía, el documento que tiene una mayor importancia, podríamos decirlo de esa manera, dentro de todo este proceso, tiene que ver con la constancia de representatividad, que está establecido este procedimiento en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el mecanismo? Un sindicato solicita la celebración del contrato colectivo de trabajo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y presenta una lista que debe contener el 30% mínimo de apoyo de los trabajadores y esta lista debe traer el nombre del trabajador, la CURP del trabajador, la fecha de contratación, la firma y la identificación de cada uno de los trabajadores que se entiende que forman parte de este listado que el sindicato presenta para solicitar la constancia de representatividad. El centro en ese momento lo que hace es publicar el aviso de esta solicitud, de esta constancia, y ordenar la publicación en el centro de trabajo para que los trabajadores que laboran en ese centro de trabajo conozcan de esta constancia de representatividad y pueda en un lapso de 10 días se pueda presentar en un momento dado algún otro sindicato que pueda estar interesado
en participar para la obtención de esta constancia de representatividad. Cuando se trata de un solo sindicato y no hay ningún otro que solicite participar de esta constancia de representatividad, pues inmediatamente el centro autoriza o concede la constancia de representatividad al sindicato que lo está solicitando. Entonces, si hubiese algún otro sindicato que la pudiera solicitar, también tendría que presentar el respaldo del 30% por lo menos del total de los trabajadores que laboran en ese centro de trabajo para que pudieran participar en un momento dado de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que busca este procedimiento? Pues es evitar una mala práctica que era común, en donde había firmas de contratos colectivos que no tenían el reconocimiento de los trabajadores, los llamados contratos de protección, o también estos emplazamientos que se presentaban a las empresas, emplazamientos a huelga por titularidad, que en un momento dado eran solicitados por sindicatos que no contaban con el apoyo o el respaldo de los trabajadores. Y esto se convertía en una forma de presión para el empleador o en algunas ocasiones terminaba en un conflicto entre sindicatos. De tal manera que entonces esta parte es lo que podríamos decir de la constancia de representatividad, es lo que es toral en este proceso de reforma laboral. Otra parte que también es importante destacar de este capítulo es lo que se supone que son los beneficios por los cuales se firma el tratado. ¿Cuáles son los beneficios que se definieron para nuestro país para la firma de este tratado? Pues tenía que ver con que iba a garantizarse que la legislación laboral en nuestro país contuviera todos estos elementos jurídicos para garantizar la representatividad de las trabajadoras y de los trabajadores en los centros de trabajo y evitar la simulación en las relaciones laborales. De tal manera que este procedimiento iba a coincidir con este planteamiento de lo que sería el beneficio para nuestro país. También dentro de este capítulo laboral hay otros aspectos muy interesantes que tienen que ver con la equidad de género, tienen que ver con un ambiente libre de violencia en el trabajo, que están relacionados con los convenios que hacíamos alusión al principio de esta plática. Otro elemento que también se toma como interesante, importante en este proceso es la transparencia. Se va a transparentar el padrón de representaciones sindicales, de contratos colectivos que están firmados entre empleadores y sindicatos, y esto va a permitir que cualquier ciudadano y los mismos trabajadores puedan consultar a través de esta página que estará abierta al público, puedan consultar el contenido de las cláusulas, las prestaciones, incluido el manejo de las cuotas sindicales que se utilizan o que son adquiridas durante la contratación colectiva. También se entiende que otra de las bondades de la reforma es de que los juicios laborales pues van a ser más cortos. Ya los jueces laborales hoy tienen esa responsabilidad para poder en un momento dado decretar el que un conflicto laboral pueda ya darse por terminado y que eso va a evitar que los juicios laborales puedan alargarse, como era otra de las problemáticas que se vivían en nuestro país en el anterior modelo, porque teníamos pues las huelgas que eran eternas, ¿no? De pronto había huelgas eternas y que todavía supongo yo que habrá algunas por ahí que no se han resuelto, ¿no? Entonces, los compromisos que adquirimos en nuestro país es la aplicación efectiva de la legislación laboral,
la implementación de los derechos laborales fundamentales, tiene compromisos complementarios específicos enfocados a la atención de los casos de violencia contra los trabajadores, también hace alusión a la protección de los migrantes, el combate al trabajo forzoso y la protección contra la discriminación en el empleo, que es otra de las características que tienen importancia dentro de este acuerdo comercial. Entonces, las disposiciones finales del tratado, que vale la pena conocer, que nos hablan de que a partir del 6º año de entrada en vigor del tratado se podrá realizar una revisión del mismo, del TEMEC, por parte de una comisión de libre comercio. También se crea dentro de este capítulo laboral una figura que tiene que ver con observadores internacionales que van a ser nombrados por cada uno de los países. México, Canadá y Estados Unidos van a nombrar a expertos en materia laboral que van a servir como una especie de tribunal en materia laboral, ante los cuales se van a poder llevar solicitudes de alguna revisión, de algún asunto en específico en donde se pueda estar violentando o pueda no estarse aplicando correctamente la legislación laboral en nuestro país, o haya violaciones a toda esta reforma laboral que se está llevando a cabo. Ya hemos tenido oportunidad de conocer el resultado de algunas de estos arbitrajes que se han dado y que van desde sanciones económicas a las empresas hasta el que una empresa deje de prestar sus servicios en nuestro territorio derivado de violaciones a los convenios internacionales o en función también de lo que sea la operación de la reforma laboral en nuestro país. Entonces, pues yo creo que en términos generales esos podrían ser algunos de los elementos de análisis que podríamos tomar en consideración para la reforma laboral y para la firma de este tratado y el convenio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros vemos también que pues esto tiene que ver no solamente en el ámbito jurídico, que sí es importante, sino también en el ámbito económico y sobre todo en el ámbito político. Tiene connotaciones la firma de este convenio, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado ver, por ejemplo, en la visita reciente del presidente Biden y del ministro Trudeau a México, que no solamente se hubiesen tratado los temas comerciales. Si es la primera vez que un acuerdo comercial tiene un capítulo laboral, sin duda debieron de haberle dado algún espacio también en la agenda al tema laboral, pero por alguna razón política no se hizo. Creemos que también es necesario porque las relaciones laborales también tienen una incidencia política que no podemos ser ajenos o que no podemos dejar de tomar en consideración. Entonces, estos, pues, George, amigas, amigos, serían algunos comentarios que yo les podría dar respecto del marco general en el que nos estamos moviendo con esta reforma laboral, con este anexo laboral del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, y que bueno, pues seguramente ustedes en su experiencia y en su actividad diaria, pues se han encontrado algunas cuestiones que puedan llamarles la atención respecto de todo este tema. Y yo con mucho gusto lo que esté dentro de mi conocimiento y que pueda aportar, también estoy con mucha disposición para poder aportar alguna inquietud o también si hay alguna observación y alguna recomendación para nosotros como dirigentes sindicales, pues todas son bienvenidas. Aunque, como platicaba yo con George, toda asesoría causa honorarios, pero en este caso, bueno, estamos actuando todos con la mejor disposición de contribuir. Muchas gracias en esta primera etapa.
Muchísimas gracias, René. Efectivamente, toda consulta, siempre la recomendación a todos los abogados, toda consulta causa honorarios, hay que poner ese anuncio afuera de nuestros privados porque luego preguntan y creen que esa asistencia jurídica es gratuita. Y bueno, pues me gustaría realmente, a mí, yo así me acuso neófito mucho en temas laborales, ya tiene muchísimos años que algunas veces tuve intervenciones en asuntos de carácter, conflictos individuales, no conflictos colectivos. Esa exactamente es la experiencia precisamente de mi amigo René y de todo su equipo laboral de trabajo que tiene alrededor por ser obviamente un dirigente sindical, pues tienen esa experiencia. Pero me gustaría saber si alguno de ustedes que están en este momento presentes, acabo de abrir precisamente mi pantalla en galería, para saber si alguno de ustedes estaría interesado en formular alguna pregunta o hacer algún comentario precisamente relacionado con lo que acaba de mencionar, de exponer acá René Sánchez Juárez en relación a esta aportación o adendum que se hace al TECMEC en materia laboral. ¿Hay alguna persona que quisiera levantar la mano digital o con mucho gusto, nada más que se les pediría convenientemente? Aquí dice CP Alberto. Adelante. Si gustas, mejor Alberto, habilitar tu micrófono y para que podamos escucharte. Por ahí vi la pregunta. Dice, quisiera saber, ese es claro, Alberto, Alberto, dice la pregunta acá, quisiera saber sus opiniones del por qué se hizo el incremento de vacaciones, si estaría incluido de alguna manera o impulsado tal vez en este contexto por este tratado, o este adendum al tratado. De alguna manera, los recientes incrementos al salario mínimo tienen que ver con esta disparidad que hay de ingresos o de sueldos en Estados Unidos, en Canadá, respecto de nuestro país. Que esa fue una de las cuestiones que impulsó el capítulo laboral. Los sindicatos norteamericanos y canadienses tienen mucha comunicación. Y ellos fueron los que a través de los representantes demócratas impulsaron este capítulo laboral y el tema del salario es uno de los grandes temas. Por eso es que el gobierno se ve obligado a tomar estas medidas de llevar a cabo incrementos al salario mínimo para ponerlo en un mejor contexto respecto de la relación laboral con los socios comerciales. Definitivamente va a ser muy complicado que nosotros lleguemos a los niveles salariales de Canadá o de Estados Unidos o el pago por horas que ellos tienen en sus salarios, pero ese ha sido uno de los temas. Y el otro, pues son este tipo de políticas que tienen que ver con las vacaciones, que también sirven para darle al ámbito laboral mexicano, ponerlo en un mayor nivel respecto de lo que sucede entre los trabajadores en Estados Unidos y Canadá con nuestro país. Entonces, eso podríamos decir que para los trabajadores son las cosas positivas, que hoy estamos viendo incrementos salariales que van más allá de la inflación, cuando vivimos toda una época en la que la inflación era la que marcaba los límites o los parámetros para poder definir los incrementos salariales. Hoy todavía se toma como parámetro la inflación, pero ya no es el único parámetro. Hoy las negociaciones salariales y colectivas también han tomado diferentes cursos de acción derivado de que pues estamos ya teniendo la influencia, teniendo la presión del gobierno norteamericano y de los canadienses, incluso a las empresas que están instaladas en nuestro país, ya prácticamente les obligan primero a que se alineen a los convenios internacionales de los que ya hemos platicado, y segundo, de que no sean en un momento dado empleadores que
caigan en alguna falta o en alguna falla de todas estas negociaciones que se han llevado a cabo. Pero sí, el gobierno se ve obligado a impulsar la recuperación salarial, pero también a tener salarios que en un momento dado no se vean tan dispares con lo que son los salarios en Estados Unidos y Canadá. Todo tiene una relación, sin duda. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otro abogado o abogada que quisiera, o de los que estén presentes, tener alguna participación? Si no quieren hacerlo a través de su micrófono, con mucho gusto. Aquí dice Magnolia Jiménez. Con mucho gusto, si gustas, a ver, Magnolia, déjame ver dónde estás para habilitar tu micrófono. Si quieres, yo estoy viendo aquí una de Angélica María Herrera. Ajá. A ver, si se pregunta por el momento, puedes responderla con mucho gusto. Sí, me pregunta que cuando hay más de un sindicato en una empresa, todos los acuerdos entre el patrón y el titular del contrato colectivo que se tomen benefician incluso a aquellos que conforman el sindicato que no sea titular del contrato colectivo, ¿cierto? Aquí entra en vigor este concepto del principio de la libertad sindical. Hoy, bueno, siempre ha habido la libertad sindical, lo que pasa es de que hoy está ya, este convenio ha sido ratificado por el gobierno mexicano, no había sido ratificado. Ya está ratificado y forma parte ya de la estructura jurídica de la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. En un sindicato, anteriormente la Ley Federal del Trabajo nos decía que en una empresa podía haber uno o más sindicatos y que el titular del contrato colectivo de trabajo sería el sindicato con mayor representatividad, el que tuviera el mayor número de agremiados. Hoy esa representatividad se da a través de lo que comentaba hace un momento, que es esta figura de la constancia de representatividad. Un sindicato puede tener la mayoría, administrar el contrato colectivo de trabajo y ser el que negocie con el patrón, que esas serían las facultades que le da el tener la mayoría. Poderse sentar a negociar con el patrón y poder en un momento dado tener la administración del contrato colectivo de trabajo. Lo que de ninguna manera limita a que los demás trabajadores estén o no sindicalizados puedan verse beneficiados de lo que el patrón y el sindicato hayan negociado en la revisión contractual o en la revisión salarial. No hay manera hoy de que un trabajador que no esté sindicalizado no tenga por qué gozar de los derechos que están establecidos en el contrato colectivo de trabajo. Lo que queda claro es quién administra el contrato colectivo, el sindicato que tenga la mayoría, y quién negocia con el patrón, el sindicato que tiene la mayoría. Va, posición interesante. Decía Magnolia, no sé si quieras todavía tener participación. Ya bajaste la mano. Tú me dices. Hola, buenas noches. Adelante. Noches. Buenas noches, mire, muy interesante el tema sindical. De hecho, es hablar de un tema muy amplio. Yo me enfoco un poquito más al tema relacionado al del transporte de carga y más aún con lo que se implementó por medidas del SAT de la carta aporte. Están haciendo una alianza sindical muy grande en materia de transporte, lo que es México con Estados Unidos. Entonces, ese tema sí es muy importante. Me gustaría ver si usted tiene conocimiento sobre ello. Lo mío es muy vago, comentaba el licenciado, soy neófita en el tema, pero sí me estoy adentrando a él. Gracias. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias. Sí, pues la experiencia que nuestros compañeros transportistas tienen con la famosa carta aporte ha generado muchos problemas, porque el tema de inicio era evitar el contrabando o evitar el traslado de material robado, de todo esto que estaba sucediendo por la inseguridad en el país. Se volvió también una manera, hoy también el área fiscal, la Secretaría de Hacienda cada vez empieza a tener más incidencia en todos los sectores y los sindicatos ya no son la excepción. También hoy los sindicatos están obligados
o estamos obligados a tener nuestros registros en la Secretaría de Hacienda, ingresos, egresos. Aunque estamos en un régimen, podríamos decir que no hay regímenes especiales, pero todavía estamos en eso. Pero sin embargo, ya de alguna manera hay este proceso de transparencia ya lleva a que también en el ámbito fiscal esté reconocido. Y lo interesante del acuerdo comercial es de que también vamos a empezar a ver estas alianzas entre sectores productivos. El tema, no hay que olvidar que el tema del transporte y el tema automotriz son los principales aspectos que el gobierno de Estados Unidos y Canadá, y sobre todo los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, están cuidando mucho, porque la presión de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá es de que el transportista en México tiene menores prestaciones y cuando ingresan a trabajar a Estados Unidos y Canadá, pues ellos sienten que esos traslados o que ese empleo lo están perdiendo, porque nuestra mano de obra todavía sigue siendo más barata. Entonces empiezan a establecer una serie de controles, pero ya los controles por sí mismos no funcionan. Como estamos hablando ya de este concepto del libre comercio y una libertad cada vez mayor en todos los ámbitos, lo que vamos a empezar a ver es cómo todos estos sectores van a empezar a organizarse desde Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Hoy ya los sindicatos también tenemos confluencia a nivel internacional, sobre todo más en este contexto global. Hoy ya no solamente estamos agrupados en empresas o por gremios o por sectores de industria o por tipos de industria, sino por diferentes actividades. Y el tema logístico es uno de los temas muy importantes que van a tener, sin duda, todavía no tenemos tanto problema, pero van a empezar a tener un mayor auge en nuestro país, ¿no? Ahorita que se termine el Tren Maya, ya se están concursando ya las rutas de transporte de ferrocarril hay algunas que ya las tienen compañías norteamericanas. Todavía el tema logístico es incipiente, pero hacia allá va también, vamos acompañados, va de la mano el desarrollo del sector del transporte y logístico, va desarrollado con el tema laboral, sin duda, no puede ser ajeno al tema laboral. Entonces, vamos a empezar a ver ese tipo de alianzas, acuerdos, que son más políticos, pero que pueden convertirse ya en algún tipo de acuerdo entre países, ¿no? Bien, muchísimas gracias, René. ¿Hay alguna otra compañero o compañera que tuviera el interés de participar? Con mucho gusto. Está la posibilidad de que directamente puedan habilitar su micrófono, quien lo desea hacer. ¿Hay alguna abogada, abogado que quiera en ese momento participar? Si no es así, tengo aquí, pues aquí, a ver, lo estoy viendo acá en el chat, ahí. Porque pregunta Tito, dice, ¿por qué los sindicatos no tienen una propuesta objetiva referente al salario mínimo sea incremento? Ajá. Sí, entiendo, Tito, que la pregunta tiene que ver con que nosotros no tengamos una visión sobre qué debe ser el incremento al salario, y hoy lo define el gobierno. Nosotros como organización, nosotros somos una organización que viene ya de muchos años, la FROC, que un poco de historia ahí, en el 52 creamos la CROC, y después, recientemente, en el año 2020, conformamos una nueva confederación, nada más que ahora se llama Consejo Nacional Laboral, por eso ahora somos FROC con Labor, ya no somos FROC-CROC. Y hemos hecho planteamientos a nivel nacional interesantes, creemos nosotros, como es que la desaparición o la reconversión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la figura que el anterior esquema todavía es de los pocos elementos que sobreviven al esquema laboral anterior, corporativo, al que se cuestiona como el corporativismo de muchos años. Bueno, pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue siendo un órgano tripartito.
porque hay que recordar que también con esta reforma laboral, los órganos tripartitos pues ya no tienen la misma presencia como la tuvieron en el, podríamos decir, en el régimen anterior, ¿no? Ya no hay esa figura corporativa que estaba representada en las juntas de conciliación, por ejemplo. Había un representante de los patrones, uno de los trabajadores y el del gobierno. Ahora es un juez laboral el que va a asumir esa función. Pero en el caso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, esta no se ha modificado, sigue siendo tripartita. Se entiende que se reúnen los empresarios a través de las cámaras, los sindicatos a través de algunas confederaciones y el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y se ponen de acuerdo para incrementar o proponer un incremento al salario mínimo. Y de ahí, de ese acuerdo es de donde viene el incremento al salario mínimo, pero es un acuerdo entre tres partes. ¿Qué es lo que discuten o por qué es el 22% y no el 30%? ¿O por qué es el 22% y no el 15%? Pues eso no lo sabemos. La verdad es de que sigue estando en una situación cerrada. Y lo que debería de haber ya es una política salarial, que tampoco la hay como tal, que pudiera ir más allá. Es decir, nosotros en la relación laboral podemos ver que todos los sectores, cada uno de los sectores tiene diferentes momentos y diferentes formas de desarrollo. No es lo mismo el sector servicio, no es lo mismo quien tiene un restaurante, quien tiene una cafetería, incluso quien tiene un hotel, a quien tiene una empresa que transforma, que manufactura. O sea, son cuestiones diferentes. Sin embargo, el incremento al salario es parejo, ¿no? Entonces, no se ha abierto todavía esa posibilidad de que haya una mayor discusión y que tomen en consideración a todos los sectores, incluso los organismos especializados. Yo incluiría las universidades, por ejemplo, ¿no? Las escuelas de economía o de derecho de las universidades, pues sin duda pueden hacer propuestas interesantes respecto al incremento salarial. ¿Qué es lo que nosotros ahora hacemos en las negociaciones colectivas? Ya no nos vamos tanto por el porcentaje, porque hoy sabemos que el porcentaje puede variar dependiendo de lo que el gobierno autorice con el incremento a los mínimos. Y ya lo que estamos haciendo ahora es irnos más hacia el interior del centro de trabajo y hablar más de incentivos de productividad al salario dentro del mismo proceso de producción, en donde la empresa puede planificar lo que va a producir, lo que va a vender y cómo puede distribuir parte de ese beneficio entre las trabajadoras y los trabajadores. Pero ese es un ejercicio interno que se hace entre empleador y sindicato y que puede llevar a que un trabajador en una empresa, por ejemplo, pueda tener a través de este mecanismo incrementos que ni siquiera el incremento del 22% le pueda ser atractivo, porque pueden tener incrementos de más del 30% de su ingreso y ya lo pueden hacer permanente. Entonces, mientras no cambie esta función de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues vamos a seguir teniendo incrementos sin saber, como dice Tito, sin saber pues cuáles fueron los elementos que motivaron a que el porcentaje fuera de un determinado monto. Muy bien, muchísimas gracias, René. Creo que a Tito ya el último comentario ya estaba en ese sentido resuelto. Acá está Ignacio Santiago González, que dice, ¿cómo se puede garantizar plenamente la democracia sindical y hasta cuántos sindicatos puede tener una empresa? Pues sí, Ignacio, la democracia sindical se tiene que ir consolidando poco a poco. No es un proceso fácil. Todavía no estamos en una etapa en la que tengamos toda la información, que eso también es importante. No todos tienen la información para saber qué representa la formación de un sindicato o la participación dentro de un sindicato. Esa tarea más bien, pues es una tarea que hacemos nosotros como sindicatos de invitar a trabajadoras o a trabajadores para que se afilien a un sindicato, para que tengan un sindicato, para que tengan un contrato colectivo de trabajo, porque paradójicamente el mayor número de trabajadores en México no cuentan con un contrato colectivo de trabajo.
Yo creo que la sindicación en el país ha de estar en el 20%, si es mucho, del total de trabajadores que existen en México. Entonces, el nivel de sindicación es muy bajo comparado con el número de trabajadoras y trabajadores que existen. Entonces, lo primero es que el trabajador, la trabajadora sepa que tiene el derecho de formar un sindicato, tiene el derecho de asociarse a un sindicato, tiene el derecho de negociación colectiva y cuenta con la libertad sindical para poder llevar a cabo la conformación de un sindicato o en un momento dado, en donde ya hay un sindicato que está siendo el titular del contrato colectivo de trabajo, pudiera existir otro sindicato. Hay algunas empresas, todavía son muy pocas, o centros de trabajo, en donde hay dos sindicatos. Normalmente, cuando se dan estas cuestiones de que haya dos sindicatos, siempre va a haber uno que sea el sindicato mayoritario. Pues no, los sindicatos pequeños no crecen, se quedan en un número pequeño de trabajadores. Y el sindicato representativo, el sindicato que tiene la titularidad, pues es el que normalmente tiende a crecer, porque es el titular del contrato colectivo. Podríamos decir que es un efecto natural, ¿no? Yo soy el titular del contrato, pues mi membresía va creciendo porque yo tengo la titularidad del contrato, yo administro el contrato colectivo de trabajo. Pero es un proceso que está todavía en ciernes. Incluso platicaba el día de ayer, estuvimos en la Ciudad de México con una agrupación con la que hicimos una alianza también estratégica para precisamente sensibilizar o dar a conocer la reforma laboral. Se llama Partners of the Americas, que es una asociación civil de Estados Unidos que es contratada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y que viene a México a difundir la reforma laboral, ¿no? O sea, ellos son los más interesados en que la reforma laboral se implemente y se conozca, porque me comentaba un amigo que incluso a nivel internacional, en los organismos sindicales internacionales, pues se pensaba que con esta reforma, pues como que iban a surgir cientos de sindicatos o que se iba a hacer como un boom sindical y pues que no ha sido esa la situación, o que los contratos colectivos de trabajo no se iban a legitimar porque eran contratos de protección, es decir, contratos que no estaban soportados o apoyados por los trabajadores. Y tampoco se ha visto un cambio en ese sentido. Y ya no digamos porque para llevar a cabo la legitimación tenemos que utilizar una plataforma del gobierno federal que tiene todavía muchos problemas para poderse implementar. Por eso yo digo que si tenemos hasta el 1 de mayo de este año para poder legitimar todos los contratos, pues yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, no porque no se quiera legitimar, sino porque el proceso es un proceso a veces lento porque la misma plataforma te está pidiendo información, te piden los padrones, por ejemplo, el padrón actualizado del trabajador al momento que va a votar. Pero hoy tenemos otro tema interesante en las empresas que es la rotación de personal. Entonces, hoy un trabajador entra al padrón, pero a la siguiente semana ese trabajador ya no está y ya ingresó otro. Y ese otro, si no se ingresó en la semana anterior, ya no va a poder votar el contrato porque no va a aparecer en el listado que la plataforma te autoriza para votar. Entonces hay una serie todavía de circunstancias que pues hacen que la misma reforma por sí misma no se vaya a poder concretar en los tiempos que tiene definido el gobierno, creo yo. Muy bien, muchísimas gracias, René. Por ahí yo tengo una pregunta y pues más bien que tú nos des la opinión personal, considerando que pues la federación, la que actualmente presides, pues ya lo señalabas, ¿no? Desde 1952 indicaste que se crea la FROP. Y obviamente, pues nace con el corporativismo sindical y que ahora se ve transformada con totalmente el ingreso de este Tratado de Libre Comercio en el aspecto laboral. Y pues, obviamente, pues tú la experiencia que tienes como sindicalista y además hombre preparado, quiero que me des la opinión. ¿Ha sido benéfica para los trabajadores? ¿Y qué visión tienen los actuales líderes sindicales sobre la misma? Sobre la reforma, Sí.
Pues hay de todo. Yo creo que el beneficio, como comentaba, ha sido de que ha hecho que las organizaciones sindicales que estábamos en ese esquema del corporativismo, donde pues ya no había más que acuerdos en la cúpula y de esos acuerdos pues bajaba todo. Hoy ya el que tú llegues a una asamblea, el que le digas a los trabajadores cuáles son los resultados de una negociación colectiva, por qué se llegó a ese resultado de esa negociación, cuáles son los beneficios que se tienen de un contrato colectivo de trabajo y que en un momento dado el trabajador tenga la libertad para poderlo votar a favor o no, no sé, porque de pronto pareciera paradójico que un trabajador vota en contra del contrato colectivo de trabajo. Y no es que a veces no es que vote en contra del contrato colectivo de trabajo, o vota en contra de la representación sindical porque no están del todo contentos, o vota porque pues está pensando que si vota que no, pues va a ganar más, porque esa negociación no fue suficiente, entonces va a ganar más. Un poco lo que nos pasó con el ejercicio este de Volkswagen recientemente, en donde tuvieron que irse a tres votaciones para que se aceptara la negociación que hizo el sindicato con la empresa, ¿no? Y también yo creo que es positivo en el sentido de que va a permitir el que las mismas organizaciones sindicales se refresquen, que haya una mayor pluralidad en el movimiento o en la representación sindical. Yo creo que eso también va a ser la parte positiva. También que sea así como lo que va a resolver el problema de la empleabilidad en México, o que va de pronto a mejorar de un día para otro las condiciones de vida de los trabajadores. No llegamos todavía a eso, porque eso ya depende de otros factores. Por ejemplo, no tenemos hoy una política económica en México, ¿no? No tenemos ni siquiera una política laboral en México. Lo que tenemos son reformas, lo que tenemos son nuevos actores políticos, tenemos nuevos actores en la administración, cambios en la administración, pero todavía no sé cuánto tiempo llevó, por ejemplo, el sistema penal en implementarse la reforma, ¿no? Pero más de 10 años yo creo que sí llevó. Pues el tema laboral yo creo que nos va a tomar, si nos aplicamos, unos 5 años en los que en los procesos que estamos viviendo hoy con las nuevas autoridades en materia laboral, en los que vayamos a llegar allá a ver un resultado más positivo, podríamos decir. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta que creo que a todos nos interesa, fundamentalmente en esta comunidad jurídica de abogados en acción, es, obviamente, esta reforma laboral nos obliga a evolucionar en nuestra forma de pensar de cómo se trabajaba en el derecho laboral. Regularmente los conflictos colectivos, pues los realizaban directamente los líderes sindicales y en ocasiones llegaba a ser asistido por algún abogado. Actualmente, la intervención en todo este proceso, ¿qué participación tienen los abogados como asesores de los sindicatos? Pues es básico, es necesaria, porque solamente puede litigar quien tiene título de abogado. Ya se acabó, se entiende que era para acabar con el coyotaje, ¿no? Que también era parte de que pues ya había gentes que ni líderes sindicales eran coyotes que estaban ahí viendo, tratando de ganar un juicio o de llevar asuntos individuales, o si les iba bien, pues hasta un colectivo, ¿no? Entonces, hoy ya tienes que tener el respaldo de un abogado, alguien que tenga título para que pueda litigar. De suyo, pues las organizaciones siempre tenemos en nuestros cuadros abogados, incluso que son abogados y son dirigentes. También esa profesionalización del movimiento sindical también creo que es parte de este nuevo proceso. Hoy ya nuestros representantes en los sindicatos pues ya tienen un título, ya no solamente son técnicos, o no tienen una formación que no sea un nivel de licenciatura,
y cada vez yo creo que vamos a ir más a la profesionalización, ¿no? Ahora yo ya quiero estudiar licenciatura en Derecho para que ya pueda yo, que aparezca mi nombre ahí también para llevar los juicios. Y es interesante, sobre todo cuando ahora que llegas a estos nuevos espacios como la figura del juez y cómo llegas con toda la formalidad al área donde se hace la presentación, pues es muy interesante ese procedimiento. Pero sí, los abogados, pues, algunos decían que se iban a quedar sin chamba, ¿no? Pero yo creo que sí, como dices, es ir encontrando esta nueva manera de participar o de involucrarse. Tú quieres ir a conciliar a un centro de conciliación y tiene que ser el abogado, tiene que ser el trabajador directamente, sin la presencia de ningún asesor o ningún abogado. Por ejemplo, en el tema de la conciliación. Puedes tener tu abogado, pero tú no puedes, el que ingresa a la negociación es el trabajador. Ahí a mí me parece que hay un exceso, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes tratar igual a los desiguales. Siempre la parte patronal se entiende que debe de ser la parte que tiene el mayor poder, ¿no? Y dejar que un trabajador esté solamente con el conciliador frente al patrón en una negociación sin una asesoría, pues me parece que no es lo óptimo, pero bueno, pues así es como hoy, por ejemplo, se están llevando a cabo esos juicios. Muy bien, pues no sé si haya en este momento algún otro comentario o alguna participación de los abogados que están en esta sesión. Déjenme checar ¿hay alguno de ustedes que quiera participar? Y si no, pues con esto daríamos por concluida efectivamente nuestra sesión de Vive Derecho, en donde analizamos exactamente esta reforma, pues no solamente la reforma laboral, sino el impacto que tiene el TECMEC en el sector laboral, que pues obviamente nuestro ponente, pues sí, por los años que tiene como líder sindical y obviamente por la persona que es como un ser humano, un profesionista preparado, pues nos ha expuesto de manera muy sencilla, pero efectivamente muy eficaz y clara lo que nosotros creo que necesitamos saber al respecto. Y bueno, ya lo señaló aquí el experto, pues la participación de los abogados dentro de estos procedimientos pues son fundamentales y en la medida que mejor capacidad tengamos para exponer, porque obviamente aquí en todos estos asuntos de carácter colectivo, no solamente nada más es la oratoria con relación a, por ejemplo, participar directamente en la comunicación con todos los integrantes de un sindicato, sino también la participación de comunicación asertiva cuando tú tengas que negociar directamente, ya sea de manera individual o en estos asuntos colectivos con la conversación que hacen las empresas y los sindicatos. Hay un área, George, si me permites, Sí. hay un área que creo que no se ha visto en el ámbito de los abogados, que es el tema de la conciliación. Yo creo que si la reforma tiene a la conciliación como un elemento importante para no llegar al conflicto y que se pueda resolver, yo creo que ahí los abogados asociados con un proyecto definido muy bien podrían participar de ese esquema de negociación, de lo que es la conciliación. Yo creo que ahí hay una beta que se puede atender muy bien por parte de la abogacía para poderle dar también impulso a la reforma, porque ¿qué nos está pasando? Que se decía que se iba a acabar con el rezago, pues no es cierto, ¿eh? O sea, ya tenemos el rezago que se quedó en la junta local, pero ahorita ya nos alcanzó el destino, es decir, desde que empezó este procedimiento a la fecha, el rezago se sigue acumulando porque no hay el número suficiente de personal, no hay muchas veces los criterios también, y quienes litigan, pues saben que a veces el criterio del juez no coincide con el criterio del centro de conciliación, y entonces hasta ese tipo de problemas nos hemos encontrado para resolver los asuntos colectivos.
Pues un proceso interesante y obviamente entonces necesitamos esa capacidad negociadora, obviamente en materia laboral, pero bueno, la capacidad negociadora yo lo he expresado, la primera capacidad negociadora del abogado es con su cliente mismo, ¿no? Y obviamente si no tiene capacidad negociadora con su cliente, menos va a poder representar al cliente en otra negociación con un tercero. Entonces, esa capacidad negociadora es una habilidad que se enseña con técnica y que obviamente se puede aprender con la práctica. Pues muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario más, mi querido René, para darle cierre a esta sesión? Nada más, agradecerte, George, como siempre, tu bondad, tu gentileza, tu amistad y el que me puedas permitir compartir con nuestras amigas y amigos este tema. Y con mucho gusto a sus órdenes, lo que pueda yo contribuir al trabajo que ustedes están realizando, con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias, René. Pues les agradezco a todos ustedes su asistencia a esta clase de Vive Derecho, que es una explicación, pues no de un abogado, pero sí de un experto en conflictos colectivos, en el sindicalismo, por los años que tiene de experiencia siendo dirigente sindical. Les agradezco a todos ustedes su asistencia. Los que no forman parte de nuestra comunidad jurídica, les recuerdo de todos modos, y los que son parte de nuestra comunidad jurídica, próximo viernes vamos a tener otra sesión importantísima que tiene que ver con el tema del compromiso para cumplir nuestras metas u objetivos en este año 2023. Va a ser a las 5 de la tarde por misma vía Zoom. Así es que están cordialmente invitados. Pidan su acceso. Si no, no se preocupen. Hay en los chats de los grupos que tenemos, los vamos a estar compartiendo el acceso para este próximo viernes. Muchas gracias a todos y les doy un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, René. Gracias.